Que el Señor nos continúe bendiciendo. Hoy traje al el hermano gemelo de Jonathan sin barba. Muy buenos días a todos y qué bueno que estamos en esta mañana alabando el nombre de nuestro Dios, cantándole a Él, diciendo que en Jesús fuerte soy. Y ya que en esta mañana Jonathan había compartido todas las predicaciones de Primera de Pedro hasta el día de hoy y yo estoy aquí parado como nuevo predicador. Lo primero que quiero hacer es hacer un pequeño repaso de las cosas que hemos aprendido en este primer capítulo y medio de la carta. Como saben, y si tenemos algún visitante aquí, estamos estudiando la carta Primera de Pedro de una manera didáctica, ¿verdad? De una manera consecuente. Y la porción de esta mañana, quiero invitarte por favor a que me acompañes al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Los versos del 11 al 25, que será el pasaje que estudiaremos en esta mañana. Pero antes de eso, el apóstol Pablo, podemos ver cómo exhortaba a estos hermanos. Esta fue una carta escrita a cristianos que estaban siendo atribulados y a cristianos que estaban siendo afligidos. Pero a pesar de las pruebas y de las circunstancias, era necesario recordarles a estos hermanos que ellos tenían una esperanza viva en Cristo Jesús. Que el padecimiento no era todo, que junto con el padecimiento viene la esperanza. Y el llamado que le hace Pedro a estos hermanos es, en medio de esa lucha, en medio de esas pruebas, tenemos una exhortación de que debemos de vivir una vida santa y una vida ejemplar en medio de los padecimientos, una vida que glorifique al Señor aunque le estemos pasando. Ese es el llamado. Esta carta es un llamado a la santidad en medio de la prueba. Esta carta también nos recuerda que Dios espera que nosotros vivamos esas vidas ejemplares y que le glorifiquen en todo momento, anhelen la santidad en todo lugar y en toda circunstancia, porque qué bueno. Porque a veces se nos olvida que la santidad del cristiano debe de estar fuera de las paredes de la iglesia. A veces como que se nos olvida que fuera de esa puerta también nosotros debemos de ser piadosos, de mostrar amor, de representar a Cristo. Porque a veces tenemos una actitud de servidumbre, de amor, de humildad aquí en la iglesia con los hermanos los domingos. Pero cuando salimos por esa puerta, parecemos otra persona. ¿Te has visto el personaje Hulk, verdad? Que cuando se molesta, se pone verde. Muchos de nosotros tenemos esa actitud. Debemos recordar que tener una vida piadosa, una vida de santidad y dependencia, no es solo cuestión de algunas horas en la mañana, sino es cuestión de todos los días, de todos los momentos, aunque sean buenos o aunque sean malos. El fuerte llamado de la carta es vivir una vida ejemplar en medio de los padecimientos. Y yo quiero que usted repita eso conmigo, porque esto es fundamental para poder entender bien esta carta. Yo quiero que usted diga conmigo, debo vivir, vamos otra vez, todos juntos por favor, debo vivir una vida ejemplar en medio de los padecimientos. Vamos a hacerlo otra vez. Debo vivir una vida ejemplar en medio de los padecimientos. Oremos, Padre, en esta mañana nos rendimos delante de ti y exaltamos tu santo nombre, Señor. Proclamamos que en ti fuertes somos y que tú eres nuestra roca. Queremos poner en esta mañana tu palabra y deseamos, Señor, exponerla para que seas tú, Señor, el que habla en nuestras vidas y nos ayudes a transformarnos día tras día
al ponerla en práctica y parecernos cada día más a Cristo Jesús. Tu Hijo Jesucristo, que vino aquí a esta tierra en humildad a morir por nosotros en una cruz, a padecer por nosotros. Y así como Él padeció y supo hacerlo, Señor, tú nos has dejado tu palabra para que así también nosotros sepamos padecer en medio de las circunstancias difíciles. Quiero poner mi vida en tus manos, Señor. Quiero poner mis palabras en tus manos y humillarme delante de ti para que seas tú el que hable y yo simplemente sea tu mensajero, Señor. Solamente a ti queremos darte la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vivir una vida en medio de los padecimientos implica que debemos de vivir esa vida ejemplar en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos capítulos de Pedro, cómo vivir esa vida ejemplar en algunas de las áreas de nuestras vidas, en el matrimonio, con los hermanos. Pero en esta mañana hablaremos específicamente de vivir una vida ejemplar en medio de los padecimientos cuando estamos fuera de la iglesia, en un mundo sin Cristo. El título de esta mañana es Razones para vivir y padecer por Cristo en un mundo sin Cristo. ¿Es fácil padecer? ¿Es bueno padecer? No. Pero la palabra nos recuerda que hay razones para hacerlo. Y eso es precisamente lo que trataremos en esta mañana. El propósito del mensaje es ayudarnos a comprender que nuestro anhelo de buscar la santidad y vivir una vida ejemplar van a ver padecimientos. No va a ser una tarea fácil vivir en santidad. Y en medio de esos padecimientos debemos glorificar a Dios y encima de eso también impactar la vida de aquellos que nos rodean, de ese mundo que está sin Cristo. La primera razón por la cual debemos de vivir y padecer por Cristo en un mundo que no tiene a Cristo, la vemos en el verso 11 de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 11. La primera razón que veremos en esta mañana de por qué debemos de padecer por Cristo en un mundo sin Cristo, pues es porque debemos ser testimonio de aquellos que no han creído. El Señor nos llama a padecer y vivir una vida de santidad a pesar del padecimiento. ¿Por qué? Porque Él espera que usted y yo seamos testimonios de aquellos que no le conocen. Dice el verso 11: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí el verso 12? Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué hagan ellos? ¿Qué puedan hacer? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No sé si usted recuerda, la semana pasada Jonathan hablaba y decía que nosotros somos el pueblo de Dios, nación santa, pueblo escogido. Y usted sabe que usted tiene una ciudadanía especial. Usted y yo tenemos una ciudadanía en los cielos, todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador. Y como ciudadanos de Cristo tenemos que vivir como Él lo espera. Por eso es que Él dice en el verso 11: Yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros, usted y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y como usted y yo no somos de este mundo, pero estamos aquí, tenemos un llamado y es de vivir en santidad. Ahí dice: absténganse de los deseos carnales. Debemos abstenernos de los deseos que batallan contra el alma. Yo no sé si usted lo sabía, me pasa a mí, pero yo batallo con el pecado y bastante. El pecado y este contexto de batalla
Quiere decir un ejército que quiere invadir un territorio. ¿Qué implica esto? Que cuando Pedro dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma, son deseos que intentan invadir nuestras vidas. Y debemos de entender que es una responsabilidad del creyente permanecer firmes ante esa batalla del pecado. Todos los creyentes batallamos con el pecado. Y esto es parte del padecimiento que pasa el creyente en su vida. Cuando muchas veces nos dejamos ganar. Cuando muchas veces somos vencidos por el pecado. Y nos sentimos tristes, nos sentimos abatidos, nos sentimos desilusionados con Dios. Eso es parte del padecimiento del creyente. Pero para eso tenemos su palabra que nos dice, tenemos que mantenernos firmes. Usted sabe por qué usted y yo debemos de mantenernos firmes. Este llamado a la santidad es constante en esta carta, porque tenemos que ser testimonio de aquellos que no conocen a Cristo. Nosotros tenemos que ser testimonios, abandonar el pecado para que el incrédulo conozca a Dios. En otras palabras, debemos de mantener una buena manera de vivir entre aquellos que no le conocen. Miren cómo Pedro les pide a estos hermanos de manera correcta que a pesar de ser juzgados y atacados, porque miren cómo dice el verso 12, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Yo no sé si usted sabía, pero estos cristianos eran atacados por su fe. Porque cuando se reunían, como ellos no rendían tributo a Roma, se les tildaba incluso de ateos. Miren qué interesante. Entonces ellos eran atacados, eran rechazados, había muchas calumnias. Y a pesar de eso tenemos el llamado de vivir en santidad, aunque seamos atacados, aunque estemos padeciendo, aunque estemos siendo criticados. Estos creyentes estaban padeciendo. ¿Significa que usted no va a padecer? No, significa que usted también va a padecer. Crítica, usted también va a padecer calumnia. He conocido casos de hermanos que hasta han perdido empleos por querer glorificar a Dios. Pero el llamado es a padecer. Padecer bien, para que esos que no conocen al Señor conozcan al Señor. Yo tengo aquí un pasaje que quiero compartir con ustedes. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Miren qué interesante. Cuando usted camina como el Señor desea, aún las personas que están en contra suya, en algún momento eventualmente van a llegar a encontrar paz contigo. Es tanto así que otra traducción que me gustó también bastante, la NBI, dice, cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos los reconcilia. O sea, la responsabilidad está en quién, en el creyente, a saber que debe de padecer aunque es criticado. Porque para que el otro pueda conocer a Dios. En estos momentos, unos hermanos y yo tenemos el privilegio de estar estudiando un libro que se llama La preparación y predicación del sermón bíblico. Así se llama el libro, del autor Jerry Stanley Key. Y una de las cosas que hemos aprendido es que el discurso y el sermón de Pablo, cuando Pablo y Pedro predicaban de los apóstoles, era tan exitoso. ¿Usted sabe por qué ellos llegaron a ser tan exitosos con lo que decían cuando predicaban el evangelio? Porque sus vidas reflejaban lo que predicaban. Y una de las cosas que más me ha impactado de este libro, y una de las frases que quiero compartir con ustedes, es que dice así: el único sermón que muchas personas van a ver y escuchar es el sermón predicado con nuestras vidas. ¿Usted está oyendo eso? O sea, la única vez que estas personas probablemente sepan de Cristo de manera correcta es a través de la manera en que nosotros nos comportamos cuando estamos con ellos. Cuando con nuestras vidas somos ejemplo para ellos. El único sermón que muchas personas verán y oirán
es el sermón predicado con nuestras vidas. La gente se vuelve más receptiva al Evangelio cuando reflejamos el mismo amor que Cristo nos da, por encima del rechazo, del juicio y la crítica. Cuando usted y yo mostramos bondad, mostramos misericordia, el incrédulo en algún momento puede llegar a creer. Dice así: glorifiquen a Dios, el verso 2, en el día de la visitación, para que el incrédulo glorifique a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esta es una muy buena razón, mi hermano, para que usted y yo, a pesar del ataque, porque yo no sé si usted, pero yo en mi trabajo paso trabajo, cuando tengo esas conversaciones, incluso yo comparto oficina con una joven que es activamente activista a favor de los derechos LGTB, es feminista muy activa, y sé que tengo una responsabilidad para con ella: mostrarle amor a pesar de sus ataques, reflejar a Cristo a pesar de que ella me rechace. Esta es una razón que usted y yo tenemos para poder vivir y padecer bien, saber que nuestro testimonio impacta la vida de los que nos rodean. La segunda razón por la cual usted y yo debemos de vivir y padecer por Cristo en un mundo sin Cristo es porque somos los representantes de Cristo. En esta sociedad, usted y yo somos lo que representamos a Cristo aquí, fuera de esa puerta. Usted y yo tenemos una responsabilidad con Dios de ser ciudadanos respetuosos. Miren cómo dice el verso 13, dice: por causa del Señor. ¿Quién es que nos está mandando a hacerlo esto? El Señor. Dice: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Debemos de someternos al gobierno. Usted y yo tenemos que ser buenos ciudadanos. Debemos de hacerlo por causa del Señor. Este es un llamado a estos hermanos que en estos momentos estaban siendo perseguidos, que en estos momentos estaban siendo criticados. Él les dice: sométanse. Y para ejemplificar lo que es someterse a la autoridad, a mí me gusta leer. Ayúdeme, acompáñeme por favor dejen marcado Primera de Pedro, acompáñeme al libro de Romanos, por favor. Capítulo 13, los versos 1 y 2. Pedro nos hace este llamado en su carta, pero también Pablo, en el capítulo 13 de su carta a los romanos, dice el verso 1, dice: sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente debe ser el primero en desear cumplir las leyes. El creyente debe ser el primero en respetar el semáforo. El creyente debe ser el primero en cuidar la propiedad pública, en no tirar basura, en andar con su licencia y con su seguro al día. Usted y yo somos representantes de Cristo. Usted y yo debemos de pagar nuestros préstamos a tiempo. O sea, es un llamado que tiene el creyente a representar a Cristo. Debemos de ser lo primero en hacer todo esto. Porque como dice el verso 15, usted sabe por qué usted y yo somos representantes de Cristo. ¿Y por qué debemos de someternos al gobierno? Porque eso es lo que Dios desea. Esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que usted y yo estemos sometidos al gobierno, porque es una responsabilidad de, como vimos en la primera razón, representarle y ser testimonio.
El verso 15, quiero que volvamos a Primera de Pedro. El verso 15 del capítulo 2 dice: porque esta es la voluntad de Dios. Escuche esto: que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Cuando honramos a los gobernantes, cuando cumplimos las leyes, usted sabe lo que somos usted y yo. Somos una carta de presentación a los que están sin Cristo. Un ejemplo que me gusta mucho de eso, de sometimiento al gobierno, lo tenemos en Hechos capítulos 6, 7 y 8, que no sé si usted conoce a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y para los que no conocen la historia de Esteban, este fue enviado por los apóstoles a predicar a Jesucristo, y su mensaje enfureció tanto a los escribas que estos, al no poder contender con él, se tuvieron que inventar dos falsos testigos para decir que él estaba criticando a Moisés. Y a él lo enjuiciaron y lo llevaron frente al Sanedrín, frente a los escribas y fariseos. Y él injustamente fue condenado a muerte por estos hombres. Y me impacta tanto como Esteban. ¿Usted sabe cómo fue que él fue sentenciado a muerte? Fue apedreado a muerte, haciendo la voluntad de Dios. Fue apedreado a muerte. Y mientras él sufría por esas piedras, lo último que hizo fue clamó a gran voz y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Miren qué actitud. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahora, lo que a veces no se recuerda de la historia de Esteban es que Pablo, el apóstol Pablo, estaba ahí. Y dice Hechos capítulo 1 que él estaba consintiendo en su muerte. Él era lo que estaba diciendo: así mismo, sigan tirando. Probablemente, y esto es especulación mía, probablemente él fue uno de los que tiró piedras a Esteban también. Pero lo impactante de la historia de Esteban es que, aunque usted no lo crea, Esteban vino a jugar un papel importante en la conversión de Pablo. En la conversión de Pablo. Influyó en la conversión de Pablo. Incluso cuando Pablo estaba ahí apedreando a Esteban, la gente tiró las ropas de Esteban a los pies de Pablo. Esteban representó tan dignamente al Señor que impactó la vida de Pablo. De la misma manera es necesario que los cristianos vivan vidas ejemplares respetando la autoridad para así hacer callar la ignorancia de los insensatos. Eso dice el verso 15. Debemos de vivir una vida piadosa, de buen testimonio, de integridad. Y déjeme decirle que esas son las mejores herramientas que usted y yo vamos a tener contra aquellos que nos atacan. El amor, la misericordia y la gracia, la bondad en medio del ataque va a ser la mejor arma que usted va a usar contra aquellos que lo atacan. Y el verso 16 continúa diciendo: como libres, tenemos libertad, ¿verdad? Pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, dice el verso 16. En otras palabras, debemos recordar que la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús no consiste en que usted y yo podamos hacer lo que usted y yo queramos. Usted y yo no podemos hacer lo que usted y yo queramos, aunque no sea malo. ¿Por qué? Porque estamos llamados a representar a Cristo. Y eso es parte de padecer por el Señor. Muchas veces hacer lo que queremos hacer y no hacerlo para representar a Cristo. Eso es parte de. Entonces, hemos visto dos razones por las cuales usted y yo debemos de padecer y vivir en un mundo sin Cristo. La tercera, bueno, para terminar este punto aquí, es un llamado en el verso 17. Tenemos que honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Es un llamado para representar a Cristo en la sociedad.
A todos, porque somos todos los que están allá afuera, que no tienen a Cristo, todos son creados a la imagen de Dios. Especialmente los no creyentes, nosotros debemos de honrarlos a ellos. ¿Usted sabe por qué? Porque usted y yo sí estamos conscientes de la condición de pecado en la que ellos se encuentran. Y usted y yo sabemos que esa persona cree que está bien cuando no está bien. Entonces, eso nos debe mover a tener una actitud de compasión hacia los demás. Por eso el llamado de honrarlos a todos. Amar también a los hermanos, dice. Estamos hablando de eso el miércoles pasado, en el taller de Nueva Vida en Cristo, cómo tenemos la responsabilidad de amarnos a los otros. ¿Usted sabe por qué? Y eso ya yo lo he dicho aquí, creo que lo dije la última vez que me tocó predicar. La manera en que usted y yo nos amemos impactará la vida de aquellos que no conocen a Cristo. La manera en que usted y yo nos tratemos será un buen o un mal testimonio para aquellos que no le conocen. Y esa es una realidad. También dice, honrad, temed a Dios. Debemos de temer al Señor, porque, ¿sabe por qué? Porque se nos olvida a veces que Él es soberano y que el padecimiento que usted y yo estamos pasando en estos momentos es parte de su plan en nuestras vidas. Por eso usted y yo tenemos que temer al Señor y estar confiados de lo que estamos pasando es parte de su plan para con nuestras vidas. Y por último dice, al rey, honren al rey. ¿Usted sabe por qué? Porque como vimos en Romanos 13:12, ¿quién fue que lo puso ahí? ¿Quién puso ese rey ahí? Fue Dios. Recordemos esta razón para vivir y padecer con Cristo, que somos sus representantes en la sociedad. Ahora sí, el tercer punto es que padecer por Cristo y anhelar una vida de santidad en medio del padecimiento. ¿Usted sabe qué pasa? Esto es aprobado por Dios. Dios lo aprueba y Dios lo espera. El escenario que presenta Pedro en este pasaje es claro y le habla a aquellos hermanos que probablemente trabajan en servidumbre. Miren cómo dice el verso 18, vamos a leer del 18 al 20. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también, a los difíciles de soportar. Dice el verso 18. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto es ciertamente que aprobado por Dios. Sufrir por Cristo agrada a Cristo. Usted y yo debemos de saber eso. Este verso se aplica perfectamente a la relación que tenemos en nuestro trabajo, ¿verdad? Que existe entre nosotros y nuestros jefes. Yo quiero preguntar aquí, ¿quién aquí tiene un jefe directo? A ver, puede ser supervisor, puede ser... Levante bien su mano, a ver, bien alta, yo lo quiero ver. Ok. Entonces, este pasaje es para usted y para mí, que tenemos jefes. El mensaje es, el llamado es, ¿adivine qué? Sométase. Aunque su jefe sea bueno o aunque su jefe sea ni siquiera malo, difícil de soportar. Nadie dice amén a eso. No es fácil. Y yo quiero enfocarme específicamente en esa parte, porque es bueno someterse a un jefe que es bueno, ¿verdad? Eso es fácil. Pero yo quiero hablar específicamente de esa situación que es la tarea más difícil. Someternos a nuestros jefes cuando estos son difíciles de soportar. ¿Qué va a pasar cuando usted se somete a su jefe? Cuando es difícil, cuando este es injusto. Pueden pasar algunas cosas. Lo primero es que eventualmente la situación cambie y usted pueda restaurar la relación con su jefe. Y en algún momento usted sea promovido.
¿Usted sabe por qué? Porque usted está haciendo lo que su jefe le dice. En algún momento usted va a destacarse. ¿Y usted sabe qué va a pasar con eso? Usted va a estar agradando a Dios y al mismo tiempo usted va a ser beneficiado por eso. O sea que definitivamente someternos a nuestros jefes a la larga puede ser que no sea malo. Incluso comparto que precisamente hace 2 semanas tuve el privilegio de promover a alguien y estaba decidiendo entre 2 personas, y lo que me llevó a elegir uno por encima de otro fue precisamente eso: su actitud, su sometimiento a las instrucciones. Entonces, sepamos que eso puede pasar. También puede ser que al someternos a nuestros jefes también podamos ser beneficiados, porque las diferencias y los conflictos puede ser que reduzcan, puede ser que disminuyan. Acabamos de leer hace un rato Proverbios 16:7, que dice que cuando se anda en los caminos del Señor, hasta los enemigos el Señor reconcilia con uno. O también puede ser una probabilidad de que las cosas no cambien, de que su jefe siga siendo injusto, de que usted siga padeciendo, pero ahí está el asunto. Aún ahí, usted y yo estamos llamados a soportar y a someternos. Porque usted sabe por qué, porque también ahí usted y yo agradamos a Dios. Dios se complace como cuando creyentes tenemos la actitud sumisa y hacemos nuestro trabajo de manera humilde para glorificarle a Él. Cuando usted decide someterse, usted también va a ser beneficiado. ¿Usted sabe por qué? Porque usted va a encontrar paz en Dios. Porque usted va a saber que lo que usted hace, lo hace para glorificar al Señor, y eso va a traer a su vida paz también. Entonces, aunque las cosas no sean malas, también usted va a ser bendecido. Si en estos momentos estamos padeciendo injustamente en nuestro trabajo, yo te invito a no vacilar. Yo te invito a mantenerte firme. Primero, da gracias a Dios, porque tienes un empleo con el cual sustentar tu familia. Hasta para eso hay que ser agradecido. Que Dios utiliza tu empleo y utiliza a tu jefe para sustentar en tu hogar. También dale gracias a Dios porque Él es soberano y te ha puesto en esa situación con un propósito. Pero por encima de todo, Él tiene el control. ¿Y usted sabe qué? Me gusta bastante porque Dios, aunque usted y yo padezcamos injustamente, Dios ha prometido bendecir a aquellos que sufren en su nombre. Dios ha prometido bendecir a aquellos que sufren en su nombre. Y sabemos que los que aman a Dios, dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso es que antes de eso, en el capítulo 1, el llamado de Pedro a esta iglesia que está padeciendo y sufriendo es que no miren los padecimientos. Esto es un poco de tiempo. Nuestro enfoque debe estar en lo incorruptible. Nuestra mirada debe ser hacia arriba y no hacia adelante. Debemos de padecer bien para glorificar a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque esto agrada a Dios. Agrada a Dios. El verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente, ¿qué dice ahí? El verso 20, aprobado delante de Dios. Esto es aprobado delante de Dios. Usted sabe que en esos momentos en donde le faltamos a Dios, en donde pecamos contra Dios, y cuando estamos pagando las consecuencias de nuestros pecados, ahí nos toca sufrir. Nos toca sufrir porque lo que hemos hecho ha impactado nuestra vida de manera negativa y la de los que nos rodean también.
Entonces, si cuando usted y yo pecamos y Dios nos disciplina, ahí padecemos bien, ¿por qué no entonces también padecer cuando estamos viviendo en santidad? Es un llamado también a padecer bien aun cuando estemos haciendo las cosas bien. Y le digo que cuando usted padece injustamente glorificando al Señor, usted está haciendo su voluntad. Usted está siendo buen hijo. Usted lo está representando dignamente. Y Él se agrada de ello. La tercera razón por la cual usted y yo debemos de padecer y vivir. Vivir por Cristo y padecer por Cristo. En un mundo sin Cristo es porque haciéndolo usted agrada a Dios. Y la última razón que veremos en esta mañana es porque cuando usted y yo vivimos, anhelamos vivir en santidad y padecemos por ello, ¿usted sabe qué usted hace? Usted se identifica con Cristo. Muchas veces aquí cantamos, yo quiero ser un reflejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. ¿Usted sabe cómo usted es un reflejo de Cristo? Padeciendo como Él lo hizo. Me resulta muy interesante comparar este versículo 21. Miren cómo dice el verso 21 y quiero leer del 21 al 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué hizo Cristo? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Miren qué bien. Usted sabe cuál es el llamado del creyente. No es a ser bendecido, ni a ser prosperado, ni a que se le cumplan sus deseos y sus planes. El llamado del creyente es a padecer igual que Cristo lo hizo. Porque para esto, dice, fuimos llamados. Porque también, así como ustedes están padeciendo y están intentando vivir vidas ejemplares, ustedes tienen el mejor maestro. Cristo padeció mucho más que nosotros. Y Él fue ejemplo para con nosotros. Cristo es el más grande ejemplo de padecimiento. Una de las características más prominentes, más que se ven más en el liderazgo, es que se predica con el ejemplo. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Usted ha escuchado eso muchas veces. Se predica con el ejemplo. Y usted sabe que hizo Cristo como ejemplo, como dice aquí el verso 22. Sufrió y padeció. Cristo sufrió y padeció. Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres. Dice Isaías 53, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nadie sufrió más que Cristo. Y como él sufrió para que nosotros tengamos vida, a nosotros nos toca sufrir para que los demás que nos ven podamos testificarle a ellos, y ellos en algún momento, como dice el verso 12, puedan glorificar a Dios en el día de la visitación. Cristo padeció por nosotros. Nosotros podemos padecer para representarle y para testificar esa salvación a los que no le conocen.
Si Cristo padeció por mí para traerme salvación, también yo debo padecer por Él para testificar de esa salvación. Y les digo algo muy impresionante de Cristo. Cristo, obviamente, como Dios, Él supo padecer. Él lo supo hacer bien. Para que nosotros también sepamos hacerlo. Miren cuáles son las actitudes que tuvo Cristo. Dice el verso 22, el cual no hizo pecado. Y usted sabe cuál es el llamado de la carta de Pedro. Vivir en santidad. El llamado que vimos, el primer llamado. Abstenernos de los deseos carnales. Cristo fue el primero que lo hizo. Él vivió sin pecado, dice, sin engañar. El verso 22, no hubo engaño en su boca. O sea, él no buscó estrategias para salir de la situación. Él no buscó el método para dejar de padecer. Él se mantuvo firme. Dice, sin pagar mal por mal. El verso 23. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Miren qué hacía Cristo. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti te pongo mi situación. En ti descanso. Y mi padecimiento lo pongo sobre ti. Sobre ti encomiendo este dolor. Y esta es nuestra responsabilidad. Usted está padeciendo. Póngale sus cargas a Cristo. Póngale sus cargas a Dios. Como creyentes, nuestro sueño es parecernos cada día más al Señor. Y si usted quiere hacerlo, usted quiere identificarse con Él, padezca como Él lo hizo. Padezca bien. Para hacer la voluntad de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque su padecimiento no fue en vano. El padecimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano. Su padecimiento, ¿usted sabe qué trajo al mundo? Trajo vida. Mire el verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando, ¿qué dice el verso 24? Muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea que el padecimiento de Cristo tuvo un propósito mayor de gloria: traernos vida eterna. El nuestro también es representar a nuestro Dios dignamente, para que otros puedan conocerle. Y si tú en esta mañana estás aquí y no le conoces en verdad, quiero presentarte a aquel que llevó nuestros pecados y los clavó en esa cruz, para que tú y yo podamos tener vida en abundancia. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él nos dio vida. Quiero concluir, hermanos, dándote 4 razones para vivir, anhelar la santidad en medio del padecimiento. 4 razones para padecer bien. Padecer por Cristo en un mundo sin Cristo. La primera, porque al hacerlo somos testimonios de lo que no han creído. También porque al hacerlo somos los representantes de Cristo en la sociedad. Cuando padecemos y en medio de nuestro anhelo de santidad padecemos hasta injustamente, esto agrada a Dios. Y esto también, y con esto nos identificamos con nuestro Señor. Esas son 4 buenas razones para usted y yo soportar como debemos de hacerlo. Oremos. Padre, grande es tu palabra.
Gracias te damos porque nos animas y como tu Señor nos has hablado en esta mañana para recordar que debemos de depender de ti, Señor, que debemos de saber padecer, anhelar la santidad, Señor, para representarte dignamente en este mundo que no te conoce. Ayúdanos, Padre, a que como iglesia, y esa es una de las responsabilidades que tenemos como iglesia, Señor, la de representarte dignamente en nuestra comunidad. Ayúdanos, Padre, a que todo el que no te conoce pueda glorificarte al ver nuestro testimonio. Que podamos reflejarte a ti, Señor, y lo que tú has hecho en nosotros. Señor, ayúdanos a hacer esto una meta y al salir por esa puerta, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, en todos los lugares, con todas las personas en las que estemos, Señor, podamos representarte y en medio del padecimiento, a pesar de la crítica, a pesar del dolor, glorificarte a ti, Señor, y anhelar una vida santa, una vida que te agrade, una vida que sea aprobada por ti. Nos inclinamos ante ti, Dios, nos inclinamos ante tu palabra, agradeciéndote por ella, por el manual perfecto y hermoso que es. Y te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén.